ocasión de seguir compartiendo en ambos lados del Atlántico, ¿no? O en otro sitio, donde sea, por ejemplo, en Ipanema, que está como mitad del camino. El tema que me ha sido asignado es la libertad sindical. Yo debo empezar reconociendo que no soy un especialista en él. He trabajado algunos temas relativos a la libertad sindical, pero directamente, sobre todo en el caso de despidos de representantes sindicales. Pero no ha sido uno de mis temas, bueno, algunos sí, negociación colectiva, pero digamos, mis líneas de investigación han ido más en otros, líneas más importantes en otro sentido. En cambio, nuestro querido colega y amigo, profesor Bailos, sí es un especialista auténtico en esta materia. Bueno, debo decir que yo estaba aquí a las 9:30, punto. Solo estábamos en fin, por si acaso y dispuesto a todo, disciplinadamente, como nos mandaban antiguamente. La noche nos dijeron a las 10. Salvo a ti. Pero yo estaba en tu misma mesa. Pero sí, pero se ve que yo estaba un poco cansado ayer. Bueno, empecemos por una afirmación que yo creo que es obvia para todos. Y es que la libertad sindical es un componente esencial de cualquier sistema que se pretenda predicar como democrático. Bien sabemos que democracia es un concepto no estático, sino que es dinámico. La democracia se construye. Y no hay una idea de democracia única y válida para siempre. La democracia es resultado de las luchas de clases, seguimos más lejos. Durante un tiempo, leía afirmaciones todavía por ahí repetidas, el gran escritor pero ignorante político Vargas Llosa, que insiste en que la democracia auténtica es aquella que es la democracia liberal. La que no es la democracia liberal no es democracia porque no implica libertad económica. La libertad económica es un elemento esencial de la democracia. Yo se lo llegué a leer y ya decidí no leer nunca más ningún artículo de este hombre. Una pérdida de tiempo. Eso ya está hace muchísimo tiempo escrito por la gente, por todos. Es unánime los sociólogos, politólogos, juristas, que eso no es así, no hay temas serios. O sea que hay veces que cuando uno es premio Nobel cree que puede escribir de cualquier cosa sin estudiar antes. Bueno, pues uno puede ser bueno en algo, pero tendrá que estudiar algo. En definitiva, democracia, sea lo que fuere, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, se va perfeccionando. Me refiero a democracias que sean representativas, no a democracias directas tipo la democracia ateniense, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, además de otros elementos, lo que sí es claro es que sin libertad sindical no hay democracia. Eso es una exigencia primaria, no hay vuelta de otra. Y además la libertad sindical es elemento central de lo que podamos decir de un sistema democrático, porque a la vez en las modernas democracias que entendemos como Estado social y democrático de derecho, la presencia del sindicato ha sido fundamental para la garantía de los derechos económicos y sociales, que son también la luz de todo sistema democrático. Es decir, el sindicato, tanto por los resultados que consigue, que es el mejoramiento de derechos, como por la propia estructura del Estado, que reconoce entre sus piezas centrales al sindicato, sigue siendo o es exigencia o pilar de cualquier sistema democrático. Un ejemplo es claro, el caso español, que en ese sentido tiene muchos paralelismos, bastante más de los que parece, con el caso chileno, pues una transición sumida en amnesias provocadas o exigidas o impuestas, y luego se pagan durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero el caso español tiene una diferencia con el chileno, que es el texto constitucional, que son bastante distintos en ese punto. Y el texto constitucional, la Constitución española, tiene que hacer
la concesión o lo que entregaban a cambio las fuerzas reaccionarias españolas a la contraparte era justamente el reconocimiento pleno de la libertad sindical y el derecho de huelga. Por eso llama la atención, bueno, algunos escritores, algunos colegas míos, incluso un colega mío catedrático de Derecho del Trabajo, que ya ha sido ministro con Franco, que firmó penas de muerte las últimas con Franco, pues este hombre, lo digo ya, Fernando Suárez se llama, porque todavía no se ha muerto, es mayor y está jubilado, pero justamente en unos comentarios a la Constitución era muy crítico porque decía dónde íbamos a parar, que estaba reconocido como antes y con un nivel de protección y de tutela mucho más alto el derecho de huelga que el derecho al trabajo. Claro, es verdad, pero es que era justamente el énfasis que había que poner ahí, decir, bueno, ahora queremos ser demócratas, nuestro Estado tiene que ser democrático, por lo tanto, tenemos que dar un cambio copernicano a todo el sistema y lo primero que tenemos que poner en la luz, con el máximo nivel de protección, es la libertad sindical con su correlato de derecho de huelga. Así perfectamente claro, y está entre los derechos fundamentales que tienen el nivel más alto de tutela en el sistema constitucional español. Es una reacción, ciertamente, a un pasado autoritario en el que la libertad sindical estaba totalmente negada, no solo negada, sino a la cárcel con ellos, ¿no? Todavía conocemos o tenemos amigos que por culpa de intentar organizar actividades sindicales pues se pasaron unos años entre rejas, ¿no? Comisiones obreras, la mayoría de sus dirigentes todavía, a pesar del tiempo pasado, muchos, y que algunos son relativamente jóvenes, pues tienen a sus espaldas algunos cuantos años en la cárcel, la mayoría de ellos por haber formado el sindicato en el periodo franquista, ¿verdad? Duramente reprimido. Y sin embargo, algunas normas de derecho, las normas de derecho individual del trabajo relativas al contrato de trabajo podían ser más o menos homologables a cualquier sistema, pero claro, una norma de derecho individual de trabajo, una norma relativa al contrato de trabajo sin el reconocimiento de la dimensión colectiva de los trabajadores es casi, bueno, pues papel mojado o poco más, no gran cosa. Y aquí hay una particularidad, el franquismo, que como al fin y al cabo en gran medida era un régimen de impronta fascista, pero el propio Franco, para empezar, venía de los cuarteles y no era una persona muy leída ni muy escribida, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, y así mucha capa dirigente. O sea, no había, a diferencia de en Italia, que había algunos intelectuales fascistas, en Alemania, que había una construcción teórica de intelectuales o de políticos fascistas, en España no, porque la intelectualidad española era masivamente republicana, demócrata, socialista o cuanto menos de profunda convicción democrática y reformista. Entonces estos no fueron capaces de idear un código de trabajo al estilo fascista, por ejemplo. Y inicialmente lo que hicieron fue, pues, le duró tanto, tomar la ley de contrato de trabajo republicana, que es una ley magnífica, de 1931, técnicamente hecha de maravilla, que tiene mucho la influencia de la República de Weimar, como toda la República Española, y simplemente lo que hicieron fue coger una sierra, cortar toda la parte colectiva, todo lo colectivo, y dejar la parte individual, pero dejaron la misma ley republicana. Total, que la ley del 31, podada, muy podada en todo lo colectivo, aparece en el 44 con puntos y comas, y tan es así que llega vigente hasta 1980 y tanto, ya en democracia. O sea que incluso con el Estatuto de los Trabajadores, muchos aspectos de esta nueva ley democrática se olvidaba de cosas que era necesario regular, por ejemplo las invenciones del trabajador que estaban en la ley republicana. Y dijeron, bueno, pues la convertimos, la bajamos a rango reglamentario, sigue ahí por lo tanto vigente. En definitiva, lo colectivo es fundamental, porque no basta, y ni siquiera una ley magnífica que regule la relación individual de trabajo es suficiente para garantizar auténticamente los derechos de los trabajadores, como el caso franquista que acabo de señalar nos enseña. En segundo lugar,
concepto es bien conocido que para que podamos decir la segunda parte, bueno, sí, pero ¿qué entendemos por libertad sindical? Y esto es un problema que está en todos los ordenamientos, ¿no? También aquí creo que hay un acuerdo casi unánime entre los juristas en que la libertad sindical tiene dos aspectos o dos dimensiones, una individual y otra colectiva. La parte individual es aquella que le confiere a cada sujeto el derecho a afiliarse a un sindicato, a no afiliarse a un sindicato, sin que tenga que ser tratado ni mejor ni peor por esto, el derecho a fundar sindicatos. Y luego una dimensión colectiva, que es el derecho del sindicato, de la organización ya fundada, que ya existe, a federarse, confederarse, incluso con organizaciones internacionales y a dotarse de los estatutos, las reglas internas que le parezca bien. Nuestra Constitución dice simplemente tienen que ser democráticos, que el funcionamiento interno tenga que responder. Y por democrático entendemos que es lo más elemental. Bueno, que los afiliados participen de algún modo, directo o indirecto, en la elección de sus dirigentes. No hace falta que sean, algunos sitios tienen un mecanismo de elección directa bastante complicados, en otros indirectos, que van eligiendo a gente a las asambleas, a los congresos y el congreso. Pero bueno, en definitiva, que todos los afiliados deben tener la oportunidad de participar en la vida interna del sindicato, de un modo u otro. Pero a partir de ahí ya cada sindicato se dota de las reglas internas que quiera. Y una exigencia fundamental de la libertad sindical, que estos son los convenios de la OIT, pues es claro que los sindicatos, fundar sindicatos no puede estar condicionado a ninguna intervención o aprobación o autorización administrativa. La personalidad jurídica de los sindicatos se obtiene simplemente por el mero hecho de que los fundadores del sindicato decidan crearlo. En definitiva, no es el Estado quien tiene que dar la personalidad, es la autonomía colectiva. Lo que viene a reconocerse hoy, que en el fondo es que la sociedad ha generado históricamente la forma organizativa que conocemos como sindicato, como expresión del colectivo de los trabajadores y expresión de los intereses comunes que son propios, esa forma histórica que representado así nace y está en los propios trabajadores. Y por lo tanto ellos son autónomos para organizarse, crear o no, y no es el Estado quien tiene que darle o reconocerles algo o concederle, sino que, digamos, está fuera, está en la sociedad, no está en el Estado. Esto rompe, por cierto, también las ideas de los liberales, ¿no? Que entre sociedad y Estado no hay nada, sí hay muchas cosas. El siguiente paso tiene que ser preguntarnos cuáles son los contenidos que tiene la libertad sindical, o que debe tener la libertad sindical así concebida. Claro, esto es un problema importante, y tiene que ver con lo que hemos estado discutiendo hasta ahora. Porque si decimos la libertad en un cierto tiempo era meramente, como veíamos ayer, pues una especie de tolerancia, y decimos libertad sindical, pero nada más. Sin embargo, cuando decimos que hay un derecho de fundar sindicatos, es un paso más y lo introducimos en la estructura de los derechos fundamentales reconocidos en la tabla de derechos de la Constitución. En ese caso, el derecho de los individuos a formar sindicatos y de los sindicatos ya formados no tiene que ser perturbado, no tiene que ser digamos, destrozado por intervenciones del legislador o intervenciones de los jueces o de los poderes públicos en un sentido más amplio. Entonces nos tenemos que preguntar ¿hasta dónde pueden llegar las intervenciones sobre el derecho de sindicación y los derechos sindicales? Porque es evidente que en cualquier sistema jurídico democrático o no, no existe este único derecho, hay otros